Seguimos con más de El Repaso y damos la bienvenida a Andrea Moreno, consultora en comunicación. Recuerdan ustedes que antes de las elecciones en Colombia, ella nos había acompañado para hablarnos acerca del panorama político que había en su país previo a las elecciones, luego con la elección. El caso es que ya se lleva desde agosto gobernando Gustavo Petro y hay unos temas que han llamado mucho la atención de la prensa internacional y por eso le hemos pedido que nos honre nuevamente con su presencia y nos ha hecho el favor de acompañarnos en la noche de hoy. Así que bienvenida nuevamente, Andrea. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por invitar. Petro ya es presidente desde agosto. Desde agosto del año pasado. ¿Cómo andan los números de Petro? ¿Cómo anda la aprobación? ¿Y qué tanta satisfacción sienten sus votantes con las ejecutorias que él ha estado llevando? Bueno, hasta el momento el balance no es muy positivo, el balance de su gobierno. Tiene un 49.7% de aprobación, según Bajito. la última encuesta de Inbamer, por debajo del 50%. Sí. Ha tenido una gestión pública, ha gestionado mal, ha comunicado mal. No es cierto eso que se dice, que no es que gestione mal, es que está comunicando mal. No, si uno gestiona mal, comunica mal. Es a la inversa. Un ejemplo de esa mala gestión y un ejemplo de esa mala comunicación, por ejemplo. Por ejemplo, la comunicación pública enfocada en Twitter. O sea, Es un ejemplo de mala gestión a nivel comunicacional. Tuvo hace poco... y la diplomacia por ahí, eso... Tuvo hace poco un debate vía Twitter con el presidente Nayib Bukele de comentario, respuesta, un debate entre ellos fuerte. Yo creo que él lo perdió ese debate. Lo perdió rotundamente, un presidente que tiene el 80% de aprobaciones en su país por atacar justo el tema doliente de la seguridad. Entonces fue algo que él perdió y gratis. Sin necesidad. Sin necesidad, exacto. No, y también él aprovechó Twitter para referirse a los resultados del referéndum en Chile, cuando revivió Pinochet, hermano, por eso es un tema doméstico de la política chilena, no de la política colombiana. Igual se metió en temas de Perú y fue vetado en Perú, o sea, afectando incluso un poco las relaciones entre países. Entonces, ha habido una mala gestión con personas inexpertas, no lo suficientemente preparados para el cargo. Y obviamente él tiene poderes económicos y tiene poderes en medios de comunicación en su contra, que son parte de la oposición. Sin embargo, no se debe a eso. Si un presidente gobierno tiene una buena gestión, digamos que eso habla por sí mismo y lo podría defender mejor de todos los ataques a nivel comunicacional. Sí, claro. Bueno, recientemente se ha destapado un escándalo de corrupción. Su hijo es diputado, Nicolás Petro. Se habla de un dinero que iba para la campaña, se lo dieron a él, pero que no llegó a la campaña. ¿Cómo explota este caso y cuáles garantías tiene la sociedad colombiana de que se llegará hasta las últimas consecuencias? Bueno, él tiene varios frentes en este momento. Su hermano está siendo acusado también por ¿qué familia? Por visitar las cárceles a personas corruptas para favorecer dineros para la campaña. O sea, es como un rumor que está siendo investigado. Su hermano. Él se ha defendido en que son abogados que tienen contra que lo están atacando de esa forma. Su esposa está siendo también hay mucho seguimiento hacia ella porque ha puesto o ha recomendado puestos políticos dentro del gobierno de amistades suyas. Sí, gente que tiene eso, pues a nivel legal se llama nepotismo, digamos, y consiste en
pues cargos públicos a personas por familiaridad, por amiguismo, pero sin la preparación, sin los currículos. Si la persona es tu amiga, es cercana, eso es legal. Y está bien porque es gente de tu confianza, pero debe tener los estudios y la experiencia que se exige. Entonces, que en los casos no se tiene. En un caso no se tuvo y esa persona ya renunció de tanta presión. La persona que se encargaba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tenía experiencia en niñez y en gestiones institucionales con la niñez, entonces ella misma renunció al cargo. Fue mucha la presión. Fue mucha la presión. Entonces, su esposa, su hermano, ahora su hijo, que fue acusado por su expareja de recibir 600 millones de pesos colombianos. ¿Cuántos dólares? Que eso es como unos 300.000 dólares o más. Son como 400.000 pesos dominicanos. Okay. O sea, como 400.000 pesos, 500.000 pesos dominicanos. Entonces, ha comprado bienes, todo servidor público tiene que mostrar su patrimonio, tiene que transparentar su declaración jurada. Él no lo ha hecho. Okay. Entonces, esto hace que, pues también llame la atención para ser investigado. Este dinero supuestamente se lo dieron algunas personas acusadas de corrupción, uno de homicidio, uno de ellos estuvo preso en Estados Unidos, y le dieron ese dinero para la campaña a cambio de favores políticos. ¿Qué tipo de favores? Por ejemplo, uno de ellos quiere la alcaldía de uno de los departamentos de Colombia, de La Guajira, quiere ser apoyado. Otros favores como que se les disminuyan penas, ese tipo de intereses, digamos. Sin embargo, eso no se ha comprobado que esos dineros ingresaron a la campaña. Solo el delito sería abuso de confianza, que es que supuestamente se pudo haber quedado con esos dineros. Entonces hay unas fotos de una casa, de un penthouse. Sin embargo, hasta el momento, con el salario que él tiene, porque el hijo de él es diputado de la asamblea en la costa colombiana, entonces él podría justificar con su salario, es un salario bueno, podría justificar, pero están en ese proceso de investigación. Okay. De esto recordemos que se acusó al presidente Samper. Eso se llamó el proceso 8000, que fue muy conocido en Colombia, también de recibir para su campaña. Sí, de narcos. Y él pudo demostrar su inocencia justificando, digamos, su patrimonio. Okay. El hijo tiene un cargo político, es servidor público, entonces en esa medida es muy grave la situación. Claro. También él está siendo acusado de tráfico de influencias particulares, o sea, de tratar de intrigar y de influenciar posiciones políticas dentro del gobierno, favoreciéndose de ser hijo del presidente. Y hay conversaciones de chats que mostró su expareja, su mujer despechada, capaz de lo que sea. No entiendo por qué las dejan enojadas. Entonces grave error. Entonces es tener esas conversaciones de chats con nombres de ministros, todo pues está siendo investigado. Sin embargo, lo que te digo, o sea, no es ilegal. Esos cupos, si se dan por amiguismo, se está capacitado, debe demostrar la capacidad. Exacto. Debe demostrar la capacidad para el cargo. Con respecto al tema de Nicolás Petro, vi que esta semana el presidente había dicho que él no lo crió. O sea, ¿a qué vino esa declaración y qué le dice a la sociedad colombiana? Desde mi punto de vista, el peor error es de cualquier persona, primero, ahora mucho más de un presidente, candidato, es todo el tiempo demostrar superioridad moral. Sí. Porque, como dice en la Biblia,
el que esté libre de pecado, que tire la primera Sí, piedra. claro. Entonces, él llegó al poder por medio de superioridad moral, diciendo que los otros son corruptos, excepto él, sí fomentando la indignación frente a casos reales que están siendo procesados de la oposición. Sin embargo, esto también lo hace mostrar inconsistencia, mostrar incoherencia en todas las situaciones que tiene abiertas en este momento, todos los frentes que tiene abiertos de corrupción, de investigaciones, en fin. Entonces es como una gran decepción. Ese comentario de él, como justificando que su hijo pues no es moralmente correcto. No es igual que él, porque él no estuvo en su crianza. No estuvo en su crianza, pues le jugó muy, muy en contra. Ahora las feministas que también, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Que el grupo de mujeres lo apoyó. Sí, claro. También se le fue en contra, porque siempre los padres abandonan y después dicen, si el hijo es exitoso, ya. pues es su hijo. Sacan pecho que es su hijo. Y si no es exitoso, pues y ahí se dio ese caso. No, ahí se dio ese caso. O sea, pues él dice que no lo crió. Sin embargo, se muestra un acompañamiento y un proceso, pues, de un hijo. No es de su matrimonio actual, es de su expareja. Es un hijo de su expareja. Sin embargo, digamos, eso no es tampoco justificación. O sea, él lanzó una carta. Lanzó una carta que se investigara, que eso era lo primero que legalmente tenía que hacer, que se investigara a él y a su hermano, a su hijo y a su hermano. Eso es el primer paso que él tenía que hacer y lo hizo. La oposición colombiana, ¿cómo quedó? Después de las elecciones, fueron derrotados, evidentemente, pero ¿cómo va la recomposición de fuerzas? Quedaron muy debilitados. Pues ahora están recuperando mucha fuerza, están pues diciendo se lo dije, o sea, pero al final el que pierde es el país. Sí. Porque quedamos en un desgobierno, ¿no? O sea, tener gobierno es muy importante para un país. O sea, tener quien dirija, tener quien tenga autoridad, sí, tener quien dé un norte, una hoja de ruta. Quien tranquilice al pueblo ante situaciones de tensión. Correcto, seguir en esa tensión polarizada de la que veníamos y ahora estamos y seguimos estando en Colombia es muy negativo para el país. Entonces, la oposición ha recuperado fuerza, tiene cosas para decir, tiene cada vez más argumentos para decir y bueno, lo que termina afectado al final es el país. El pueblo. Finalmente, ¿cómo se ve en Colombia esta cercanía del gobierno? Bueno, y era una de las armas que le sacaban a Petro para que el pueblo no eligiera y aún así lo eligieron. Pero esa cercanía al gobierno de tendencia de izquierda, Cuba, Nicaragua, Venezuela, la vicepresidenta recientemente en una entrevista no se atreve a decir que Cuba es una dictadura, por ejemplo. ¿Cómo ha recibido eso? Muy mal, o sea, nunca se llega a hablar como de un comunismo o una dictadura todavía, pero sí hay rumores que quieren modificar o hacer algunas reformas para posicionarse en el poder, lo que los asemejaría a un proceso de dictadura. Entonces, esa negación de la vicepresidenta hacia pues el sistema de gobierno cubano. No, voy a decir que cubano, Colombia sí es una dictadura, o ha tenido dictadura. Colombia hasta el momento pues no ha tenido dictaduras, pero digamos que para el antiguo proceso, llevar tanto tiempo en el poder la misma corriente política, pues, pero sin embargo no se ha tenido una dictadura donde se pierda la libertad, digamos, sí, claro, como lo ha tenido Siempre han Cuba. Electo su presidente. Siempre ha habido democracia, exacto. Siempre ha habido democracia con sus bemoles, pero... imperfecta, pero democracia al fin. Exacto.
Bueno, ¿cuántos retos tiene Colombia ahora? ¿Cuántos retos tiene República Dominicana? ¿Cuántos retos tiene Latinoamérica? Es importante que siempre le demos seguimiento a estos casos, a estos salvadores que llegan al gobierno con unos discursos muy populistas que evidentemente no hay forma de que se cumpla en 4 años esa agenda, ese programa de gobierno, y aún así la gente los elige. Y menos si se pierde el tiempo en todas En estas cháchara, situaciones. sí. O sea, si nos decidiéramos, porque eso es algo también común, o sea, pienso que hay que decidirse, elegiste ese presidente, ok, apoyémoslo, Exactamente. salgamos adelante en nuestros objetivos, pero esa lucha de poderes nos hace permanecer en un limbo donde no se ejecutan realmente las acciones y los objetivos que se plantearon inicialmente. Y se pierde tiempo que puede utilizarse en asuntos más productivos. Exacto. Andrea, mil gracias por habernos acompañado. Ojalá que te tengamos por aquí nuevamente con noticias mejores. Sí, muchas gracias por invitarme. Y ustedes quédense que todavía tenemos más contenido.